Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo video, donde como podrán ver el tema que veremos el día de hoy es el de fracciones equivalentes, pero además la simplificación de fracciones hasta obtener su más mínima expresión. Pero antes de entrar al tema de simplificación y al concepto de qué es simplificar, pues debemos de analizar primero qué es una fracción equivalente. Si analizamos esas tres imágenes donde cada una tiene pues particiones diferentes, ¿sí? Es decir, ha sido fraccionado uno en doceavos, otro en sextos y el otro en mitades, pues veremos que la parte marcada o coloreada representan en sí la misma cantidad, es decir, que estas fracciones, 6 doceavos, 3 sextos y un medio, pues determinan el mismo número o el mismo valor. De esta manera, pues podemos llegar al concepto de lo que son las fracciones iguales o equivalentes. Y vemos que las fracciones equivalentes son todas aquellas fracciones que representan una misma cantidad, pero, ojo aquí, contienen numeradores y denominadores diferentes. Diciéndolo de otra manera, pues es un valor que lo podemos representar con distintos números. Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, el producto cruzado de sus numeradores y denominadores deben de ser iguales. Esto es muy importante porque cuando nosotros tratamos de determinar una fracción equivalente o simplificarla, podemos tener un error. Y para comprobar en sí que son equivalentes, lo podemos hacer haciendo el producto cruzado de los numeradores y denominadores y los resultados tienen que ser iguales. Vamos a comprobar esto de aquí como un ejemplo y vemos que si tomamos la primera representación de esta fracción que son 6 doceavos y la segunda que esto es igual a 3 sextos, pues si hacemos el producto cruzado de numeradores y denominadores tenemos que 6 por 6 y el otro producto sería 12 por 3. De tal manera que obtenemos que 6 por 6 36 y 12 por 3 36. Vean que el producto cruzado es igual. Entonces aquí comprobamos que estas fracciones son equivalentes o iguales. Si tomamos la representación del 6 doceavos con el 1 medio, pues también hacemos el producto cruzado, 6 por 2, 12 por 1, y aunque aquí nos dé otro valor distinto, pues la igualdad se mantiene, ya que 6 por 2 es 12 y 12 por 1 pues también es 12. Y tomando la tercera igualdad, pues vemos que 3 sextos es igual a 1 medio, lo comprobamos haciendo el producto cruzado, 3 por 2 y 6 por 1, y al final pues tenemos la igualdad de 6 por 6. Pero ¿cómo puedo obtener una fracción equivalente teniendo ya una fracción dada? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Imagínense que tenemos este número, el 4 tercios. Si yo lo multiplico numerador y denominador por un mismo número en, en ambos términos, vean que no estoy afectando nada en sí el valor, ya que 5 entre 5 es igual a 1 y 4 tercios por 1, pues la igualdad se debe de mantener. Pero si yo lo multiplico entonces el numerador y el denominador por 5, pues obtenemos que esto va a ser igual a 4 por 5, 20, entre 3 por 5, 15. Y de esta manera ya obtengo una fracción equivalente a 4 tercios. No importa el número que sea, siempre y cuando pues no sea por 0. Vean que si aquí multiplico 4 por 125 y 3 por 125, esto se tiene que cumplir para ambos. No puedo multiplicar numerador por un número y denominador por otro número. No, tiene que ser el mismo número. Y pues aquí obtenemos que 4 por 125 es igual a 500 y 3 por 125 es igual a 375. De tal manera pues que concluimos que para encontrar fracciones equivalentes con numeradores y denominadores, ojo aquí, más grandes, ¿sí? Es decir, la misma representación, pero con números más grandes, pues simplemente multiplicamos una fracción por un número, como ya dijimos, que sea distinto de cero. Y de esa manera obtenemos fracciones iguales o equivalentes, con términos mucho más grandes. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo términos muy grandes y quiero encontrar una representación con numeradores y denominadores más pequeños? Ya que trabajar con números grandes, pues se nos puede complicar un poco los cálculos, que si trabajamos con valores muy pequeños, con unidades, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer este proceso de revertirlo? Bueno, pues ese proceso de revertir de numeradores y denominadores grandes a más pequeños, pues se le llama simplificar.
¿Y en qué consiste? Pues consiste en encontrar una fracción equivalente a una fracción dada que contengan los menores numeradores y denominadores posibles, es decir, los números más pequeños que podemos encontrar y que representen la misma cantidad. La simplificación termina cuando se llega a una fracción cuyo numerador y o denominador es un número primo y se le llama fracción irreducible. Vean que si estoy en esta fracción y la reduzco hasta los 4 tercios, pues aquí ya tenemos un número primo. O si estoy en 20 quinceavos, pues, llego al mismo valor. Y al momento en que ya no lo puedo simplificar más una fracción, se le llama fracción irreducible. Y nuevamente aquí surge una pregunta. ¿Cómo simplifico una fracción? Para este proceso, pues tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, para obtener una fracción irreducible, procedemos a dividir numerador y denominador entre divisores primos del menor a mayor. Vean que vamos a trabajar con los números primos que ya estuvimos analizando en los videos anteriores. Antes, cuando descomponíamos un número, estos números primos los llamábamos factores primos. Ahora, para obtener la fracción irreducible, es decir, para simplificar una fracción hasta su más mínima expresión, eh, pues ahora estos números primos pues los vamos a llamar divisores primos. ¿Qué más? Como punto número 2, pues para poder realizar ambas divisiones, el numerador y el denominador tienen que ser divisibles entre el mismo número primo con el que estemos operando. Y su división pues tiene que ser exacta. En el video pasado vimos el concepto de divisibilidad, donde un divisor pues no deja residuo, es decir, su división es exacta o entera. Y como último punto a considerar es que si alguno de ellos no es divisible, es decir, si el numerador o el denominador no es divisible entre el número primo que estemos operando, pues procederemos a pasar al siguiente número primo y realizar la división en caso de que ambos también sean divisibles, hasta llegar a una fracción irreducible, que ya vimos que una fracción irreducible es cuando ya tenemos un número primo y ya no es posible dividir entre ese número primo. Muy bien, para esto pues vamos a mostrarlo con un ejemplo para explicar este proceso de aquí. Encuentra la fracción irreducible de 72 sobre 90. Esa es una fracción 72 noventavos. Primeramente, debo de analizar el número que me están dando y como vamos a tomar los divisores primos, el primero pues es el 2. Este es el primero con el que voy a empezar. Y veo que ambos números sí son divisibles entre 2, ya que terminan en este en 2 y este en 0. Para los que no han visto el video de criterios de divisibilidad, pues se los recomendamos, ahí está en mi canal, véanlo porque es importante, ya que en algunos números como el 3, el 7 o el 11, pues hay algunos métodos para conocer si es divisible o no. En este caso, como estamos en el número 2, sí es divisible ya que ambos números terminan en 0 o en 2, que es un número par. Entonces vemos que numerador y denominador son divisibles entre el primer número 2 y lo que vamos a hacer pues es realizar la división. 72 entre 2 y 90 entre 2. Como nos queda la fracción resultante, esto sería igual a 36 sobre 45. Esta es la primera simplificación que estamos haciendo de esta fracción. Pero pues todavía vemos que esta fracción todavía se puede reducir aún más. Pero si analizamos el numerador y el denominador, vemos que el numerador sí es divisible entre 2, pero el denominador ya no lo es. Por lo tanto, vamos a pasar, ¿sí? Vemos que el numerador es divisible entre 2, pero el denominador no tiene una división exacta. Por lo que pasamos al siguiente número primo, el 3. Muy bien, ahora, si analizamos los números, el numerador y el denominador de la fracción resultante en el paso anterior, vemos que de acuerdo al criterio de divisibilidad del 3, nos decía que si sumábamos los dígitos del número y la suma era un múltiplo de 3, dicho número era divisible entre 3. Entonces, si yo sumo 3 más 6 me da 9, entonces es un múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible entre 3. Y el 45, pues vean que 4 más 5 también me da 9, por lo tanto estos números sí son divisibles entre 3, sí tienen una división exacta. Por eso hacemos la división entre 3 y vemos que 36 entre 3 es igual a 12 y 45 entre 3 es igual a 15. Nuevamente vemos que tanto el numerador y el denominador son divisibles entre 3, por lo tanto vamos a seguir operando entre ese mismo número primo hasta que ya no lo sea y nos pasemos al siguiente que es el 5.
Pero en este caso sí es divisible entre 3, porque es evidente, pues 3 por 4 es 12 y 3 por 5 es 15. Entonces nos quedaría que 2 entre 3 es igual a 4 y 15 entre 3 es igual a 5. Y llegamos a la fracción de 4 quintos. Ahora, vean que la fracción resultante ya no es divisible entre 3. Si nos pasamos al siguiente número primo, que es el 5, el denominador llega con ese número primo. Y puesto que el numerador no es divisible entre 5, eso quiere decir que la fracción ya queda irreducible, ya no se puede simplificar más. Entonces, de tal manera que 72 noventeavos es igual a 4 quintos. Y 4 quintos es la más mínima expresión, es la fracción irreducible derivada de 72 noventeavos. Vamos a pasar a un par de ejemplos para ver cómo nosotros podemos realizar el proceso de simplificar una fracción, porque en los pasos, en el ejemplo pasado, pues nosotros apuntamos lo que estamos haciendo paso por paso, pero pues nosotros podemos irlo haciendo de una manera un poquito más práctica, ¿ok? Entonces voy a poner aquí el puntero. Pues voy a apuntar aquí los números primos para que no se me olviden como referencia. Recuerden que tenemos el primer número primo que es el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, etcétera, ¿ok? No sé si vaya a ocupar aún más, si en un momento dado llegase a ocupar más números primos mayores que el 13, pues tendría que ver, ¿se acuerdan? Cuando encontramos los números primos en la criba de Eratóstenes, de ahí los podemos obtener o pues simplemente calcular cuáles son los siguientes números primos. Si analizamos los valores de este primer ejemplo, 360 entre 480, pues no es necesario poner 360 entre 2, 480 entre 2, lo podemos hacer de manera directa, podemos aquí poner una división y poner entre 2 igual 480 entre 2. ¿Y cómo me quedaría esto? Pues esto sería igual a, vean que si divido 360 entre 2 voy a obtener que son 180 y 480 entre 2 pues son 240. Si observamos la fracción que nos quedó, pues sigue siendo divisible entre 2 ya que terminan en 0. Entonces seguimos dividiendo entre 2, numerador y denominador, y lo que obtenemos es 180 entre 2, pues ahora me queda 90, y 240 entre 2, pues me queda 120. Todavía estoy operando en el primer número primo que es el 2, entonces todavía sigue siendo divisible entre 2, sigo dividiendo entre 2, 90 entre 2 y 120 entre 2, entonces tengo que 90 entre 2 es igual a 45 y 120 entre 2 pues es igual a 60. Igual. Ahora, aquí sí debo de tener mucho cuidado porque el 60 sí es divisible entre 2, pero el 45 ya no es divisible entre 2. Por lo tanto, tengo que pasarme al siguiente número primo, que es el 3. Eh, Veo que el 45 es divisible entre 3, ya que 4 más 5 es igual a 9, y el 9 es un múltiplo de 3. Vean el video de criterios de divisibilidad para que conozca bien el método de este criterio. Y el 60 pues también es un múltiplo de 3. Por lo tanto, pues 45 entre 3 me va a quedar 15 y 60 entre 3 pues me van a quedar 20. Igual. Sigo observando aquí y veo que el 15 es un múltiplo de 3, pero el 20 ya no es múltiplo de 3. Por lo tanto, ya no puedo seguir dividiendo entre 3. Ah, perdón, aquí me faltó poner división entre 3, entre 3. Entonces, como el 20 ya no es divisible entre 3, pues tengo que pasarme al siguiente número divisor primo, que sería el 5, y veo que ambos números son múltiplos de 5, por lo tanto sí puede dividir entre 5. En el video de criterios de divisibilidad, pues vemos que si termina en 0 o en 5, pues es divisible entre 5. Y 15 entre 5 pues es igual a 3, y 20 entre 5 es igual a 4. Y obtenemos la fracción de 3 cuartos. Vean que aquí ya obtengo un número primo que es el 3, y el 3 ya lo había operado desde antes. Como el 4 no es divisible entre 3, pues ya no, ya no se puede simplificar más esta fracción. Esa es la fracción irreducible de 360 entre 480.
Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. Aquí pues ya contamos con números un poco más grandes, sobre todo el numerador. Y vemos pues que tanto numerador y denominador son divisibles entre 2, de tal manera que lo voy a dividir entre 2, 2352 entre 2 y 252 sobre 2. ¿Esto qué sería igual? Pues si calculo 2352 entre 2, voy a obtener que es 1176 y 250 entre 2, pues voy a obtener que es 126. Igual, analizando la fracción resultante, pues veo que todavía puede ser divisible entre 2, divido entre 2, ambos, y me quedaría pues que 1176 entre 2 es igual a 588. Y 126 entre 2 pues es igual a 63. Igual. Ahora, si analizamos la fracción resultante, vemos que el 588 sí es divisible entre 2, pero el 63 ya no es divisible entre 2. Por lo tanto, pasamos al siguiente divisor primo, que es el 3. Y de acuerdo al criterio de divisibilidad, si sumo los números y el número es múltiplo de 3, pues dichos números van a ser divisibles entre 3. Veo que el 63, 6 más 3 me da 9, por lo tanto, ese sí es divisible entre 3, o puede ser muy evidente que sí lo sea. Pero el 588 pues no es tan evidente. Y para no estar haciendo una división a ver si es divisible entre 3, pues voy a aplicar el criterio que me decía que sume los números para a ver si la suma es un múltiplo de 3. De tal manera que tengo que pues 5 más 8 más 8, pues esto es igual a 8 más 5 son 13, más 8 pues es igual a 21. Y veo que el 21 sí es múltiplo de 3, porque 3 por 7 es 21. Por lo tanto, el 588 sí es divisible entre 3, así como el 63. Por lo tanto, procedemos a hacer la división entre 3, entre 3. ¿Y esto a qué es igual? Pues si divido 588 entre 3, voy a obtener 196. Y 63 entre 3, pues voy a obtener 21. Igual. Siguiendo analizando con el mismo divisor primo en el que estamos, que es el 3, veo que el 21 sí es divisible entre 3, porque ya lo vimos aquí. Pero el 196 pues no es tan evidente, pero si aplico el criterio veo que tengo 1 más 9, pues es 10, más 6, la suma me da igual a 16. Ahora, el 16 no es múltiplo de 3, por lo tanto, ya el numerador no puede ser divisible entre 3. Así que me brinco el siguiente factor primo, que es perdón, divisor primo, que es el 5, el siguiente número primo, y pues vemos que no, ninguno de los dos es divisible entre 5. Tiene que terminar en 0 o en 5 para que sea divisible entre 5. Por lo tanto, no puede ser divisible entre 5. Me tengo que brincar ahora al siguiente divisor primo, el 7. Y veo que el 21 sí es divisible entre 7, porque 3 por 7 es 21. Y el 196 pues no es tan evidente saberlo, pero si aplico el criterio que vimos en el video, fíjense, el criterio me decía que separa el valor de la unidad de los otros números, es decir, el 19, solamente voy a tomar el 1 y el 9 sin la unidad, y le debo de restar el doble de las unidades, 2 por 6. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Pues 19 menos 2 por 6 es igual a 12, y 19 menos 12 es igual a 7. Y decía que si el resultado era un múltiplo de 7 o 0, este número sí era divisible entre 7. Entonces veo que aplicando el criterio, pues me da 7, por lo tanto, este número sí es divisible entre 7 y este también. Y la simplifico. ¿Esto qué sería igual? 196 entre 7 es igual a 28. Y 27 entre 7 pues es igual a 3. Ahora, noten que estamos en el número primo 7. Y ya obtuve aquí otro valor primo que es el 3. Por lo tanto, como ya salió un número primo con el que ya trabajamos, pues ya la fracción sería irreducible. Porque 28 no es divisible entre 3.
3 por 9 es 27 y pues, 3 por 10 es 30 y ya no es divisible entre 3 y este solamente se puede dividir entre 3, así que en este momento encontramos la fracción irreducible de 2352 entre 252. Pues ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido. Vamos a pasar a unos ejercicios para que puedan ustedes resolverlos ahí en su casa y puedan comprobar ya después su resultado. Pónganle pausa al video para que puedan realizar estas tres simplificaciones, encontrar la fracción irreducible de estas tres fracciones, porque después de los agradecimientos pues va a aparecer aquí las respuestas de cada una de ellas. Ella solo aparecerá la respuesta irreducible, ya los procedimientos de división pues ya ustedes los tienen que encontrar y con la respuesta, con la fracción irreducible pues ya se dan una pista de el resultado al que deben de llegar, ¿ok? Entonces póngale pausa porque después de estos agradecimientos aparecerán las respuestas. Pues muchas gracias por ver el video, jóvenes. Espero que el tema haya sido fácil de entender y claro, los métodos y las explicaciones. Si tienen alguna duda, recuerden ponerla en los comentarios y trataremos de resolverla lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.